Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Así que vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, siempre escucho a los pastores y predicadores que Dios les habló para hacer determinadas cosas y eso es muy impactante y a la vez muy frustrante para mí porque no distingo cómo Dios habla. Al menos que solo le hable a unos cuantos y en ese grupo definitivamente no estoy incluido. Porque he intentado escucharlo y la verdad solo escucho hablar a mi mente. Por ello le pregunto, ¿cómo puedo saber si estoy escuchando la voz de Dios o solo mis propios pensamientos? Mi nombre es José María Ábalos de Toluca, Estado de México. Muy bien, estimado José, gracias por la pregunta que nos haces. Y la pregunta que nos haces es, ¿cómo puedo saber si estoy escuchando la voz de Dios o solo mis propios pensamientos? Pienso y creo de todo corazón que es una pregunta muy válida y a la vez relevante en nuestra vida cristiana, en nuestro quehacer cristiano. ¿Cómo podemos distinguir lo que estamos escuchando, si realmente es la voz de Dios o simplemente nuestros propios pensamientos? Esta inquietud surge, como pienso que te está pasando a ti, José María, y a muchos amados y amadas que desean fervientemente conocer la voluntad de Dios y quieren asegurarse de que están siendo guiados y que no simplemente son ideas que surgen de su mente. Por eso en la respuesta que te voy a dar, vamos a, a darte una respuesta con una mente abierta y siempre con una actitud de humildad. Y vamos a buscar la claridad indiscutiblemente a través de la palabra de Dios, es decir, la Biblia, y la experiencia espiritual que ya viene por bastantitos años. La primera y más segura manera de distinguir la voz de Dios indiscutiblemente es a través de su palabra, a través de la Biblia. La Biblia indiscutiblemente es la voz de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, nos dice la escritura, nos dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Indiscutiblemente, la Biblia, que es la palabra de Dios, es la guía infalible que nos proporciona principios, nos proporciona verdades fundamentales para poder reconocer la voz de Dios. Y cuando lo sentimos o cuando pensamos, los pensamientos que surgen en la mente, pues la única manera de distinguirlos, si es la voluntad de Dios, ese flujo, esa corriente de pensamientos que surge en nuestra mente, pues simplemente se tiene que comparar a la escritura. Y si es la voz de Dios, indiscutiblemente va a ser amparado, va a tener un pie bíblico. Si no es que simplemente pues es un pensamiento de nuestra mente, es un pensamiento de tantos pensamientos que hay y de esa manera. Por ejemplo, ¿no? Como escuchaba yo un predicador, ¿no? Que había un creyente que quería escuchar la voluntad de Dios y dice, Dios, yo quiero saber cuál es tu voluntad de Dios para este día. Y pues voy a abrir la Biblia a donde caiga y voy a creer que tú me hablaste. Dice, y lo voy a hacer en 2 ocasiones. Entonces encuentra la parte donde, donde Judas traiciona al Señor
y se mata y dice, ay, 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 está muy tremendo, y se ahorca, y luego lo vuelve a abrir otra vez, ¿verdad? Y le cae, haz tú lo mismo. Pues obviamente eso no es la voluntad de Dios porque está atentando contra la vida y Dios es vida. Dios, el diablo viene para matar, hurtar y destruir y Jesús viene para traer vida y vida en abundancia. Entonces, la base principal pues es la Biblia, o como dice el apóstol Pedro, tenemos que estar atentos como antorcha que alumbra a medianoche la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la guía infalible, la palabra de Dios, la Biblia. Y número 2, también Dios nos habla a través de la oración. El libro de Filipenses en el capítulo 4, 6 al 7 se nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios en oración y luego termina que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y de esa manera nosotros vamos a entender cuál es su dirección, la tranquilidad y la paz que viene de Dios después de la oración puede ser una confirmación de que Dios nos está revelando o nos está confirmando su voluntad que hacer en un momento, en una situación determinada. Entonces Dios nos habla a través de la oración y lo confirma a través de una paz muy especial en nuestro corazón. La respuesta número 3, la voz de Dios también lo podemos ver a través de las circunstancias, a través de los consejos. Dios indiscutiblemente usa las circunstancias en nuestra vida para guiarnos. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, del versículo 5 al 6, nos dice, confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Además, Dios muy a menudo, puedo decir, habla a través de los consejos sabios del pastor, del consejero, de otros creyentes y los líderes espirituales y los amigos de fe. Ellos pueden ser usados, nos pueden orientar de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a la sabiduría de Dios, en línea a la Escritura, y definitivamente Dios nos está hablando. Entonces, Dios nos habla a través de circunstancias, a través de consejos. Hay muchas personas que tienen un encuentro espiritual cuando les sucede algo a través de una circunstancia o reciben un milagro o ellos o ellas ven una señal, ¿verdad? Entonces Dios les está hablando a través de las circunstancias, a otros a través del consejo y en fin, Dios usa una manera multifacética para hablarnos. Yo diría que la cuarta manera en la cual Dios nos habla, pues nos va a hablar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la comunicación de Dios con nosotros. En el libro de Juan, en el capítulo 16 al 13, Jesús promete al Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Y dice Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento, nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios, a distinguir su voz, ¿verdad?, de nuestras propias ideas. Eso va a venir conforme al entrenamiento. Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia, y es una claridad cuando el creyente, el discípulo, el hijo, la hija de Dios empiezan a tener ese contacto, se empiezan a acostumbrar, así como la persona conoce el motor de su carro, como la persona conoce exactamente cuando su carro está bien, ¿verdad? Porque cotidianamente está en contacto. Y así, cuando nosotros estamos en un contacto continuo, constante, en la presencia de Dios, empezamos a distinguir la voz del Espíritu Santo.
Y entonces ahí tú separas los pensamientos de Dios y a los pensamientos tuyos. Quiero concluir. Entonces, definitivamente que Dios desea comunicarse con cada uno de sus hijos, de sus hijas, y Él no se va a limitar o no solamente va a limitar a un determinado grupo selecto, no. Él habla, en primer lugar, a través de su palabra. Él habla a través de la oración. Él habla a través de las circunstancias y los consejos. Y, por supuesto, Él habla a través del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual nos va a guiar siempre a toda verdad y a toda justicia. Él va a tomar las palabras de Jesús y nos las hará saber. Entonces, cuando busquemos su guía, debemos hacerlo siempre con un corazón humilde, con un corazón abierto y estar dispuestos a escuchar su voz a través de los medios que Él quiera, pero principalmente a través de la palabra de Dios. Y cualquier pensamiento que surja, si no es de Dios, pues simplemente no se va a moldar, porque la voluntad de Dios, si Él te habla, no va a contradecir a lo que ya está escrito. Siempre tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Pues esa es mi respuesta que te doy. Espero que sea una ayuda en tu búsqueda, en tu entender de escuchar la voz de Dios, estimado José María, y a los amados y amadas que nos siguen a través de este medio. Pues esa es mi respuesta. Los invito a que visiten nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que compartas nuestra información en tus redes sociales. Por favor, es muy importante que nos regales un like, que te suscribas, porque de esa manera estamos entendiendo que estamos llegando. Que el Padre te bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.